El fundamento de la libre expresión por Héctor Faudés Ledesma, capítulo 1 y 2. Dentro de lo que concierne al capítulo 1, la libre expresión se manifiesta como un derecho que por sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo depende de un contexto, de una intención y una circunstancia en el cual se ejerza. Sobre la protección de la libertad de expresión, se le ha adquirido a lo largo de la historia dos valores representativos. Por una parte está el valor instrumental y por otra parte está el valor intrínseco. De igual manera, debido a la amplitud en la cual se fundamenta la libertad de expresión, han surgido diversas teorías al respecto. Destacan tres. Por una parte está la teoría de la libertad de expresión como un instrumento útil para descubrir la verdad. Luego está como un instrumento de desarrollo y realización personal. Y por último, la libertad de expresión como derecho permanente político en la participación ciudadana. Continuando con la lectura, hay un apartado en el cual se dedica a mencionar la libertad de expresión como derecho individual, y esto hace énfasis al progreso moral e intelectual de la humanidad. Dentro de este mismo apartado también se postulan unos efectos originados por la libertad de expresión. Por una parte se menciona que rige una barrera frente a la autoridad del Estado, y por otra, desde un enfoque político y ético, se muestra la libertad de expresión como un derecho que no es cualquier derecho, sino que tiene como una jerarquía, por así llamarlo, entre los demás. Remontándose en datos históricos, también el texto presenta unos textos de libre expresión, como la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, que manifestaba que todos teníamos igualdad de derechos y nacíamos igual de libres, y también una de las más representativas, que fue los derechos del hombre y del ciudadano, que fue propiamente en la Revolución Francesa. Continuando con el linaje de la libertad de expresión como derecho individual, también surgen unas condiciones donde se destacan dos. En primera instancia está la condición de derecho preferente, y esto se puede traducir a que la libertad de expresión medida otorga como una vía libre, por así decirlo, a la articulación y a la adquisición de sentido de otros derechos civiles, como está el caso de la libertad de conciencia, la libertad de culto y el derecho de asociación y el derecho de reunión. También es válido destacar que la libertad de expresión adquiere sentido en un contexto social. La segunda condición abarca todo lo relacionado con el desarrollo personal, y esta condición traduce a la libertad de expresión como un instrumento para el desarrollo del individuo y realización personal. A lo largo del primer capítulo, en la cual enmarca a la libertad de expresión como la causal de la búsqueda de la verdad y expansión del conocimiento. Dentro de este ítem maneja un concepto clave, que es el libre mercado de las ideas, la cual se traduce como a generar ideas, a generar un flujo de ideas que en cierta medida otorga a la sociedad un fácil acceso a la verdad. Continuando con el orden inicial de las teorías, aparece la libertad de expresión como herramienta del proceso político. Dentro de este factor, la libertad de expresión representa una contención frente al poder político, y de igual manera también es un mecanismo de control para la sociedad. La libertad de expresión ocupa un lugar en la sociedad que la vuelve democrática, sin irse al exceso, mencionan también en el texto, y da el ejemplo del debate libre y abierto. De igual manera también destaca la democracia y la expresión
como una relación significativa para la sociedad. Dentro de lo que se considera como herramienta del proceso político también aparece una función. Dicha función se manifiesta como función constitucional y la teoría de la válvula de escape. Allí se menciona que dentro del debate libre y abierto se debe proporcionar un diálogo fluido con la intención de generar como un control en la transparencia del ejercicio político. También se menciona que la libertad de expresión es una condición previa para que funcione la democracia. Ya en el capítulo 2, que se denomina ¿qué es lo que protege?, se presenta un panorama donde ponen a la expresión herramienta que su función principal es comunicar algo, ya sea una idea, una información o un sentimiento. Sin embargo, se hace énfasis en que la expresión tiene un valor si y solo si se encuentra en contextos discursivos o comunicativos. Dentro de lo que conlleva la protección de la libre expresión, se mencionan dos elementos de carácter obligatorio que tienen que ser asumidos por el Estado. Por una parte está la obligación de respetar la libertad de expresión y en segunda instancia la obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio. Posteriormente se mencionan los alcances de la libertad de expresión. En este apartado se menciona que basados en la Declaración Universal, la libre expresión cuenta con 4 derechos fundamentales. El primero es el derecho a no ser molestado por sus opiniones. El segundo es derecho a investigar o buscar información. Tercero, derecho a recibir información y opiniones. Y cuarto, derecho a difundir la información. Sí. Sintetizando un poco los 4 derechos anteriormente mencionados, la de opinión hace énfasis como en el pensamiento, en la reflexión del individuo y cómo ese pensamiento y esta reflexión es expuesta a una comunidad, a una sociedad, etc. La libertad de expresión propiamente tal pues reza a la comunicación ya sea oral o escrita, y también se menciona que la libertad de expresión condiciona la opinión ya que la primera es un vehículo de la segunda. La libertad de información hace alusión a toda la parte escrita y